¿Cómo les va? 30 de octubre del 2024, son 12:30 de la noche. Esperé hasta esta hora a propósito porque a esta hora, hace 41 años, empezaban a llegar a la calle Ayacucho, donde estaba el viejo comité de la Unión Cívica Radical, el Comité Provincia, los primeros números consolidados de la elección que ganara Raúl Ricardo Alfonsín. Yo fui testigo junto a mi generación de un momento histórico de la Argentina, que era la finalización de un gobierno genocida y el inicio de una oportunidad democrática que dura hasta hoy, 41 años después. Que tuvo un secreto que para mí fue fundamental, que fue el comportamiento del primer gobierno democrático respecto a la enorme carga institucional, emocional, política, moral que tenía la Argentina respecto a la solución que había tenido las Fuerzas Armadas respecto al fenómeno terrorista. Y Raúl hizo lo que hace un hombre de la Constitución: aplicar la ley, ordenar juzgar a los terroristas. Tanto es así que a Firmenich lo agarraron en Brasil las fuerzas de Interpol tiempo después. Y ir en apelación, porque los militares ya se habían construido su propia autoamnistía, ir en apelación a la Cámara Penal Federal, donde se hizo el juicio de las juntas militares, que luego derivó a los juicios del ESMA 1, 2, 3, 4, el juicio del primer cuerpo de ejército, de Chicolás, Suárez Mason, Busti, toda esa caterva de criminales que tuvieron la vida de todos los seres humanos que vivían en Argentina, siendo argentinos o no siendo argentinos, como las monjas palotinas, etcétera, etcétera, etcétera. No se privaron de nada. Pero el mundo estaba mirando no solo la salida democrática de un país como la Argentina, que luego arrastró la salida democrática de Uruguay y la salida democrática de Chile, sino cómo íbamos a enfrentar este fenómeno de la violencia terrorista y de la violencia del Estado convertido en terrorista. Y lo hicimos con la Constitución en la mano. Es decir, le dimos a las juntas militares y a los jefes, que la vicepresidenta reivindica, la oportunidad de defenderse en juicio, es decir, tener abogados, aportar testigos. El mundo nos miró con sorpresa, porque normalmente estos problemas se solucionaban con un gran manto de olvido, una gran amnistía para todos, o con el paredón, como pedía muchos dirigentes políticos que hoy, miren lo que son las vueltas de la vida, hoy están a la derecha acompañando ideológicamente al presidente de la Nación. Hace 41 años atrás, más o menos, pedían matar, asesinar, fusilar a los líderes militares que habían protagonizado la represión desde el año 76 al año 82. Fechas muy discutibles, porque para mí la violencia comenzó mucho antes. Podemos decir que la violencia institucionalizada comienza con el asesinato de Aramburu.
pero fijaron la fecha del 24 de marzo del 76 para que el peronismo acompañara. Aún así tampoco acompañó, no acompañó en la CONADEP, no acompañó en ninguna parte. El peronismo no acompaña, salvo a esta administración, porque tiene peronistas dentro de esta administración, porque coquetean con el gobernador de La Rioja que pretende enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. Ya judicializaron la elección, ya entraron en esa espiral típica del peronismo que no pueden resolver nada con una urna. O lo resuelven a los balazos como hace 41 años antes del advenimiento de la democracia, entre la AAA y Montoneros, porque fue un enfrentamiento entre peronistas, o lo resuelven en los tribunales. Nunca lo pueden resolver pidiéndole a los compañeros que vayan un domingo a votar, como hicimos aquel 30 de octubre hace 41 años atrás. Y Argentina eligió un hombre sabio, un hombre honesto, un hombre bueno, pero no un hombre tonto. Él sabía que tenía que ponerle un punto final, con la ley en la mano, al fenómeno de la violencia institucional en la Argentina. Así lo hizo. Eso se estudia en todas las universidades, facultades de Derecho del mundo occidental. La solución Alfonsín se llama, que fue inédito para el mundo. Porque, repito, la solución tradicional era el asesinato de los líderes después de un golpe de Estado, Gaddafi, una amnistía general, qué sé yo, qué sé cuánto, fusilamiento, el asesinato de la familia Hussein en Irak. Es decir, eran las maneras de solucionar los problemas. O nos olvidamos que existieron los problemas o los matamos a todos. Quedarse en el medio y juzgarlos y que vayan a la cárcel, solo en Argentina y solo con un gobierno radical. Piensen qué hubiera sido del país 41 años después si este hecho no se hubiera ejecutado, si no estos dos decretos no se hubieran convertido en hechos jurídicamente sostenibles, como fue el juicio a las juntas y el juicio a los líderes guerrilleros, y las condenas subsiguientes que fueron casualmente, lograron la amnistía a estos delitos horribles, secuestros, asesinatos, bombas, asesinatos de las hijas del capitán Viola, creo que era, la muerte de Lambruschini, es decir, toda esa basura de los guerrilleros, más la basura de los militares, todo eso hubiera quedado impune. Y si hubiera quedado impune eso, imagínense lo que hubiera sido la Argentina. ¿Cuánto duraba el gobierno de Alfonsín? Que le hicieron 3 intentos de golpe o de desestabilización. Es un problema semántico. Semana Santa, Montecaseros, La Tablada. No, a Raúl se lo juzga no por ese hecho magnífico, genial, de resolver con la ley en la mano un problema institucional angustioso, que fue la muerte de más de 8.000 y pico de personas en manos del terrorismo de Estado y no sé cuántas cientos en manos del terrorismo. Eso él lo resolvió con la ley, con la Constitución. Luego vino Carlos Saúl, emperador de Anillaco y áreas adyacentes, y los indultó porque, según él, había que unir a los argentinos.
¿Se entiende el afecto que esta administración le tiene a Menem? La esquizofrenia de habilitar el busto de María Estela Martínez de Perón, de ir a visitarla, ponerla con el mismo rango del Papa. Y que el norte del gobierno federal sea un señor que murió procesado, sin condena firme porque la Corte no opinó. Todo en el altar del 1 a 1, que endeudó a la Argentina por el resto de la vida. En los últimos 24 años estamos pagando el endeudamiento de los menemistas y de la clase media feliz con el M2. La hiper de Sigó, la hiper de Rapanel y la hiper de Herman González. Los gobiernos militares con Martínez de Oz y Sigó, todos muchachos del club liberal. Ahora, los malos somos nosotros. Raúl no fue TT en Twitter. Cientos de miles de argentinos lo acompañaron en silencio a su última morada. Yo antes de venirme a Jujuy, como hacía todos los sábados o domingos, estaba a 2 cuadras de mi casa, iba a dejarle una flor al gallego en su tumba. Tuve el honor de creerlo. Sospecho que también tuve el honor de ser respetado por él. Pero esto último es una sospecha. Siempre me trató con muchísimo afecto. Nuestra relación fue mucho más intensa luego de su gobierno que durante su gobierno, en el cual yo no tuve relación con él. Yo era el radical que iba a las provincias a resolver problemas electorales. Formosa, Santa Fe, la ciudad de Rosario, acá en Jujuy, Catamarca. Anda, galleguito, que vos de esto sabés. Nos daremos cuenta los argentinos, por lo menos los de la generación del siglo pasado, que nacimos a mediados del siglo pasado, nos daremos cuenta el tamaño de Raúl Alfonsín, o tendremos que esperar el análisis de la historia. Me parece que es lo último, ¿no, verdad? Porque hoy el presente está tomado por un montón de muchachos jóvenes que desde las redes sociales insultan lo que no conocen. Son más brutos que un arado. Si van a pagar troles, chicos y chicas que están todo el día en la red diciendo estupideces, insultando, porque lo único que saben hacer es insultar, ¿por qué no les dan un libro sobre el tema que tienen que tratar? Al menos te pueden insultar con algún conocimiento histórico básico. ¿Defendió a los guerrilleros del ERP? Jamás. Jamás, porque yo fui pariente del abogado que defendió a Santucho. Y no fue Raúl Alfonsín. Que si mañana, porque lo estoy grabando a las 12 de la noche, 12:30 pasadas, mañana saldrán en línea a insultarme. Pero si la historia que uno vivió no la cuenta tal como fue, la está malversando, ¿no les parece?
Hoy para mí es como un cumpleaños. Hace 41 años recuperábamos la democracia. Esta cosa de poder decidir nosotros. Más allá de que nos malversen la decisión los medios de difusión, los consultores, las encuestadoras, que nos hacen, juegan con esa tendencia bilardista que tenemos los argentinos de votar al ganador, y resulta que no es el ganador. Esta cosa de no respetar el valor de las palabras, entonces a una señora que le dicen asesina de chicos, a los 15 días nos pide que votemos a quien le dijo asesina de chicos. Es decir, en esta prostitución del idioma, en esta cosa donde las palabras dejan de tener valor, yo vengo a reivindicar el valor de la palabra. Medio tonto lo mío, ¿no? Pero vengo a reivindicar el valor de la palabra democracia, de la palabra república, de la palabra constitución, de respetar las instituciones de la patria, la división de los poderes. Hoy una tuitera propone que si sale un fallo adverso a la expresidenta Cristina Fernández, vayan a Plaza de Mayo a festejar, vayan al a tribunales a festejar, vayan a Comodoro Pi. Aparte no los quiero molestar, pero esto no termina hasta que termina. Y la tendencia general de la Corte no es condenar nunca a un expresidente. Ya se los dije con Menem. Que si no sé qué festejan. ¿Y por qué van a la Plaza de Mayo? A ver si el pobre presidente cree que lo van a saludar a él. Tenemos una profunda confusión porque vivimos en un país un tanto esquizofrénico. Hay un sector que se comunica a través de la computadora, de teléfonos inteligentes, de tablets, y que creen que sus opiniones son, las opiniones me incluyo, y está el país de verdad, el país de todos los días. El país donde 2 medicamentos esenciales para una persona que es hipertensa y no tiene PAMI, no tiene obra social, cuestan 90.000 pesos, 2 remedios. Lo hago todos los meses con un vecino que no tiene PAMI, porque trabajaba en el tabaco. Se creía eterno, entonces nunca hizo aportes jubilatorios. Tiene una pensión, pero no tiene PAMI, una pensión provincial. Como tiene la misma afección que tengo yo, es decir, es un hipertenso como yo, losartán 50 y robartal de 20. Son 90.000 pesos por mes. Entonces yo me pregunto, ¿qué quieren festejar? Ese es para mí el mundo real. El mundo real es el que veía cuando salía a correr. Ya dentro de 15 días me levantan la prohibición de caminar y de trotar porque me están tratando un desgarro. Tengo una máquina con magneto que me la pongo 2 veces por día para ayudarme para desinflamar el músculo. Tengo un desgarro. Desgarros son 20, 25, 30 días, más o menos, según. Pero yo cuando salí a correr, y voy a volver a hacerlo, me encontraba con la realidad, con el carpintero, con la gente que vende verdura, con la gente que está en las esquinas vendiendo sus productos, vendiendo empanadas. Esa gente no tiene Twitter.
Hoy le devolvieron sus derechos a 500 correntinos que este gobierno, es decir, el Ministerio de Capital Humano, mano militar, y se lo sacó. Fueron a la justicia dio razón en 2 instancias, primera y cámara. Espero que tenga la inteligencia, señora Petovelo, en seguir apelando, porque es tiempo que se pierde. Hay que devolverle lo que le sacaron, más las actualizaciones, más las indemnizaciones. Es decir, los ataques de anticasta de la casta nos cuestan mucho dinero. En vez de hacer una tarea inteligente, decir, bueno, vamos a ver cómo es esto. No, porque trabajan para los medios, trabajan para el escándalo. Y yo escucho, o veo, o leo a muchos ciudadanos que se suponen personas inteligentes repetir las mismas tonterías que dice Adorni. Si no quieren ser auditados es porque algo esconden. El año pasado salió un trabajo que está en internet. Pongan universidades, financiamiento universitario, 2023. Un artículo que presentó el diario La Nación, que nadie va a sospechar que es un diario de izquierda, explicando en tono crítico que el 90% del presupuesto universitario se va en salarios. Es decir, se van docentes, en no docentes, en ayudantes de cátedra, en jefe de trabajos prácticos, se va en lo que es el mundo académico. Entonces, si esto es así en el año 2023, no ha habido diferencias en el año 2024. Al contrario, el Estado dejó de pagar. Hoy los docentes casi no cobran, es decir, tienen meses de retraso. Tienen el presupuesto del 2023 y no está actualizado por inflación y no fue actualizado por la mega devaluación de diciembre. Están pidiendo un ajuste salarial como lo pide todo el mundo después de una mega devaluación. Tampoco es para insultarlos. Si te fue mal en el CBC, hubieras insistido. Hoy cumplimos 41 años votando. Y recordemos, los 4 años de Mauricio, los 2 años de Arrúa, los 6 años de Raúl. Es decir, 12 años de no peronistas. El resto es todo de los compañeros. La situación del país, ¿a quién la estadística? ¿A quién se la podemos imputar? Como dice un amigo mío, la debacle del país empezó después de la caída del gobierno de Arturo Illia. Vayan y miren los números de la economía de Arturo Illia. La inflación, el PBI, mírenlo, por curiosidad, está en internet. Está en Google. Economía de Arturo Humberto Illia. ¿Cómo fue la tasa del PBI, la tasa de inflación? Se van a agarrar la cabeza en 3 años. Ahí empieza la debacle con Onganía. La debacle económica. Trigueros Bacena, es decir, la derecha. Los liberales en la economía. Hubo un momento del populismo menemista que duró muy poco, Rapanelli y Herman González, y fuimos de cabeza a abrazarlo a caballo. Esto es histórico. ¿Quién era el jefe de asesores extramuros de Néstor Kirchner? Domingo Felipe. Y tenían una relación muy grande gracias a la privatización de YPF. Dinero que nunca supimos dónde fue a parar, esos 600 millones de dólares con los cuales se indemnizó a la provincia de Santa Cruz. Néstor se los apropió.
Pero de eso nadie habla, porque parece que Néstor también tenía una cuota de generosidad. Pero hoy cumplimos 41 años como votando democráticamente. ¿Votamos bien los argentinos? ¿Votamos con inteligencia los argentinos? ¿No le exigimos a nuestros dirigentes algo más que gritos y puestas en escena? Frases creadas por algún publicista, algún compromiso, algo más allá de una frase. Yo les decía el lunes, yo no puedo creer más en el PRO me traicionó como votante, me traicionó Patricia, me traicionó Horacio, bueno, Horacio un poco menos, porque Horacio tuvo la dignidad de callarse la boca, irse a su casa. Júzguenlo, Horacio, como se les dé la gana. Yo nunca tuve el gusto de conocerlo. Pero a Patricia sí. Hoy cumplimos 41 años de que un caballero ganó una elección. ¿No deberíamos sacar alguna enseñanza de ese hombre? Que fue un gigante, reconocido por el mundo, menos por nosotros. No quiero hacer comparaciones que ofendan a nadie, pero ¿vamos a esperar un siglo para reconocerlo, como hicimos con Ilia? Tardamos 30 años en reconocer que Ilia no era lento, que era un gran presidente. Que Irigoyen se murió en la pobreza habiendo sido un hombre rico. ¿Qué tenemos que esperar los argentinos para reconocer la calidad humana de nuestros compatriotas? O la falta de ella. Habla el ciudadano, no el hombre que conoció al expresidente. Habla el ciudadano. A mí me sacó el miedo. El miedo a ser asesinado, el miedo a ser secuestrado, a ser golpeado, a ser picañado. Novelle. Volvían las instituciones, volvía el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, el no tener que salir con el documento en el bolsillo, la 9 milímetros en la cintura. Volvió la paz. La gente de mi generación sabe lo que estoy hablando, sabe lo que estoy diciendo. Pero fallamos, no le explicamos a nuestros hijos qué fue recuperar la democracia. ¿Qué significó recuperar la democracia? Para mí recuperar la democracia hace 41 años fue asegurarle a mis hijos, los que ya tenía y los que iban a venir, que ellos no iban a tener más miedo. No sé qué fue para ustedes recuperar la democracia, para mí fue eso. Y termino con esto. Yo voté a las 9 de la mañana y me fui inmediatamente a la calle de Ayacucho, donde estaba el comité provincia, porque teníamos que organizar los teléfonos de Entel. Nos tenían que llamar de las cabeceras de las secciones electorales, de la tercera sección, la primera, la sexta, cuarta, la séptima, la quinta, donde nos iban a pasar los números importantes venían de la tercera y de la primera. Pero me contaban que a las 6 de la tarde, cuando se cerró la votación, se cerraron las puertas y todo el mundo se puso a aplaudir,
a llorar. Se abrazaron radicales, intransigentes, peronistas, conservadores, provinciales. Me cuentan los fiscales que mandé a las escuelas ese domingo. No sabés, Gallego, lo que fue. Horas en que nos mirábamos como hermanos. No hubo inconveniente, no hubo denuncia, no hubo tonterías. Queríamos votar. Queríamos enterrar el miedo, la noche, y que el pueblo dijera quién era el hombre que tenía que comandar la reconstrucción institucional de la patria. Gracias a Dios, si éste existiera, pero gracias al pueblo argentino, fue Raúl Alfonsín. Gallego, desde acá mi recuerdo para vos. Ya nos vamos a encontrar. Todavía no, pero ya nos vamos a encontrar. Los quiero mucho, nos vemos el viernes. Muchas gracias.